sustancias que son responsables de transmitir las herencias, las características hereditarias que tienen las células y, por supuesto, los seres vivos, entonces vamos a hablar de dos tipos de sustancias que contienen el código genético y las que van a ir a leer este código genético y van a ir a formar, qué sé yo, las estructuras, las proteínas estructurales, las proteínas funcionales, etcétera, etcétera. Por eso es que empezamos a decir el núcleo celular es el centro de control de las células porque contienen el ADN nuclear, que es el material genético de las células. Más o menos contiene 3.200 millones de pares de base cuando nos estamos refiriendo del ADN. ¿Mm? Entonces, representa el 98.5% del genoma que no codifica proteínas, que solamente transmite las características genéticas de las células madres a las células hijas y, por supuesto, cuando estamos hablando de seres superiores como nosotros, son transmisiones de las características genéticas de los padres a los hijos. ¿Qué quiere decir ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, es el material hereditario de todos los seres vivos. En cambio, el ARN nuclear o ácido ribonucleico es el que va a participar en la formación de las proteínas estructurales y funcionales. Por favor, apaguen sus micrófonos porque hay interferencia y no es grato tener esas interferencias. Entonces les decía de que el ARN nuclear es ese ácido ribonucleico que participa en la síntesis de proteínas estructurales y funcionales de las células y solamente contienen 20.000 genes que codifican proteínas copiando las características que le manda el ADN. Solamente representa el 1.5% de todo el genoma humano. Miren esta diferencia, el ADN representa el 98% del código genético y el ARN el 1.5%. ¿Cuáles son las características del ADN nuclear? Está en su composición, es un ácido desoxirribonucleico. Estructuralmente está formada por dos hebras largas. Estas hebras largas que están formados por, qué sé yo, por nucleótidos, conjunto de nucleótidos, que vamos a ver después en qué consisten los nucleótidos. Estas dos hebras largas se enrollan en su propio eje formando una doble hélice, ¿no es cierto? Y son hebras tan largas que no permite que abandone el núcleo. Entonces el ADN nunca abandona el núcleo, siempre está en el núcleo. Si hacemos una comparación con el ARN. El ARN es una hebra única, corta, que tiene la capacidad de poder abandonar el núcleo para ir a sintetizar y formar las proteínas estructurales y funcionales a nivel del citoplasma. En cambio, el ADN, por ser una doble hebra muy larga, no abandona el núcleo. Entonces se dice que esta doble hélice, que es una cadena muy larga, no es cierto que no sale del núcleo, contiene nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, están formadas por moléculas de azúcar y una molécula de fosfato. Esas bases nitrogenadas nos estamos refiriendo a la adenina, timina, citosina, guanina, y por supuesto que el azúcar es la desoxirribosa, la desoxirribonucleo y la molécula de fosfato. Son moléculas lineales largas de cromatina, ¿no es cierto? Funcionalmente activas, que se llaman, son moléculas de cromatina que están en diferentes estados, se podría decir, que van a ir a formar, inclusive si son las moléculas de cromatina condensadas, va a ir a formar el cromosoma, que es funcionalmente inactiva.
¿Cuáles son las funciones del ADN nuclear? Ya les he dicho que presenta 3.200 millones de pares de base, contiene la información genética, codifica la mayor parte de los sesgos hereditarios y dirige las actividades de la célula, las actividades de los tejidos, órganos y de los organismos superiores, por supuesto. Transmiten todas las características de los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción. Registran las diferencias y las semejanzas de todos los seres vivos. Determinan el desarrollo de las características estructurales, funcionales, de las proteínas celulares que son las que se forman en los ribosomas del citoplasma. ¿No? Pero desde el núcleo, desde dentro del núcleo, van a mandar la información a través del ARN, ¿no es cierto?, mensajero, para que se formen todas estas proteínas estructurales y funcionales a nivel de los ribosomas en el citoplasma. Controlan la reproducción celular por ese proceso de mitosis, ¿no?, que queda como resultado siempre una mitosis. La división celular mitótica nos va a dar como resultado dos células hijas con las mismas características genéticas de la célula madre. Todo eso es la función que realiza el ADN nuclear. Ahora hay que saber qué es un gen. La unidad funcional más pequeña del ADN se llama gen, la más pequeña. ¿Cómo está estructurado el gen del ADN? Está estructurado por bases pirimidínicas, está estructurado por azúcar, o sea, tiene en su composición bases pirimidínicas, que es adenina, tinina, citosina, guanina o uracil. Y tenemos también azúcares como es la desoxirribosa y, por supuesto, moléculas de fosfato. Estos tres elementos son las que van a ir a formar un gen del genoma del ADN. Ahora, este gen contiene la información genética que se transmite de padres a hijos. Acá está, el gen está formado por pequeños segmentos de ADN que están dispuestos unos tras otros en lugares específicos del cromosoma. O sea, vamos a tener un pequeño segmento de ADN formado por adenina, tinina, citosina, guanina, por el azúcar y el fosfato. Ese es un segmentito. Varios de estos pequeños segmentitos van a formar un gen que va a ir a ser la responsable de transmitir todas las características hereditarias de las células madre a las células hijas. En el genoma humano se ha visto que hay 30.000 genes diferentes que corresponden al 98.5%, que codifican las características necesarias que tienen que tener las proteínas estructurales y las proteínas funcionales de las células. Estas proteínas estructurales y funcionales se forman en los ribosomas del citoplasma y esas proteínas estructurales y funcionales tienen que tener ciertas características. Esas características las transmite el gen del ADN, ¿sí?, que corresponde a un 30.000 genes diferentes, que corresponden a un 98.5%. En cambio, 20.000 genes que corresponden al 1.5%, estos genes son las responsables de ir a construir las proteínas estructurales y funcionales. Estamos refiriéndonos a los genes del ARN. Son diferentes cuando hablamos del gen del ADN y del gen del ARN. Ahí está la estructura de un gen. Está formada por exones e intrones. Los exones contienen el ADN codificante, o sea, la secuencia puntual de las bases nitrogenadas. Adenina, tinina, citosina, guanina. Y también tenemos en estas estructuras del gen los intrones. Son trozos grandes de ARN mensajero que
interfieren en el código de los exones. Cuando se están formando las proteínas, se eliminan las moléculas de ARN para dejar una serie de exones, para dejar que se unan una serie de exones, ¿no es cierto? Se eliminan los intrones y se quedan los exones para formar un aminoácido, una proteína, ¿sí? Entonces, todo eso lo realiza el ARN, ¿no es cierto? Que sale con la información genética del núcleo hacia el citoplasma y según esa información genética se van a ir juntando varios exones, eliminando los intrones y de esa manera tener una proteína con características estructurales y funcionales diferentes de unas y de otras. Y de esa manera se forman las proteínas específicas o el ARN. Ahora, ¿qué es fenotipo? El fenotipo se refiere a las características personales, como por ejemplo la estructura, la estatura de un ser humano, el color de las personas, y en las células serán pues células redondas, ese es el fenotipo, la forma, células redondas, cuadradas, células con un núcleo central, con un núcleo periférico, etcétera, etcétera. A eso se llama el fenotipo de las transmisiones genéticas. Bien, estamos viendo lo que es el ADN y vemos que hay niveles de estructuración, organización del ADN. Por ejemplo, tenemos unas estructuras primarias donde se van a formar los aminoácidos, las estructuras secundarias que forman proteínas con un solo péptido, o sea, estamos refiriéndonos a los niveles de estructuración y organización del ADN para poder formar sustancias desde las más pequeñas hasta las más complejas. A eso llamamos estructuras primarias cuando estas estructuras del ADN solamente forman aminoácidos. Estructuras secundarias cuando ya estas estructuras del ADN forman proteínas con un solo polipéptico. Las estructuras terciarias ya van a ir a empaquetar los complejos del ADN en cromosomas. Y las estructuras cuaternarias son aquellas que forman los nucleosomas y las organizaciones de las fibras cromáticas. O sea, depende de la función más compleja que realice el ADN en las células y los niveles de empaquetamiento superior. Estos son los niveles de estructuración y organización del ADN, ¿sí? Primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, perdón, y el empaquetamiento superior. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque en estas estructuras y organización del ADN pueden haber alteraciones, entonces esas alteraciones nos van a llevar a la mala síntesis de aminoácidos, nos van a llevar a la mala formación de polipéptidos, a un mal empaquetamiento del ADN en los cromosomas, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos a eso vamos a poder decir acá ha fallado tal estructura secundaria, terciaria, y por eso aparecen este tipo de enfermedades. Veamos qué son las estructuras primarias. Acá decimos la estructuración y organización del ADN. Entonces aquí explicaremos las estructuraciones primarias. Es la organización del ADN en forma secuencial o lineal de los nucleótidos, de esos ribonucleóticos de una sola cadena, que representan a la unidad más básica de la proteína, que son los aminoácidos. Entonces, si vamos a tener falla a nivel de este ADN secuencial lineal de los nucleótidos, entonces vamos a tener mala formación de aminoácidos y eso va a interferir en la formación de malas proteínas, ¿no es cierto? Proteínas mal plegadas, etcétera. Ya vamos a ir entrando en ese tipo de alteraciones a medida que vayamos desarrollando el tema.
La información genética está constituida en los nucleótidos formada por bases nitrogenadas. Ya les he dicho, ya les dije que la información genética está en los genes y esos genes están formadas por purinas, por pirimidinas y por azúcares y moléculas de fosfato. Entonces, podemos tener alteraciones en una de estas estructuras que también se pueden expresar en signos y síntomas de enfermedades. Vayamos a pasar a ver las estructuras secundarias. Estas estructuras secundarias se forman cuando se unen entre sí las estructuras primarias, o sea, varios aminoácidos se unen y forman las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, es una configuración tridimensional estable del ADN, de esa cadena doble. Define las estructuras de las proteínas con un solo polipéptido. Esa es la característica de la estructuración secundaria. Y la estructura terciaria del ADN se refiere al empaquetamiento complejo del ADN de la cadena doble con el cromosoma. Las estructuras cuaternarias es la unión del ADN a las histonas para formar nucleosomas y luego su organización en fibras cromáticas de orden superior. La cromatina condensada, la cromatina dispersa, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya vamos a ver no solamente de la formación de aminoácidos, de polipéptidos o proteínas, sino que ya vamos a ver un conjunto de aminoácidos, de proteínas, de cadenas de ADN que están formando los nucleosomas y cómo se disponen estos nucleosomas para formar cromatina fibrilar, cromatina condensada, esa cromatina condensada o grumosa que se expresa como los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo. Entonces, esas son las estructuras cuaternarias que nos van a permitir entender todos estos elementos de las que consta el ADN nuclear. Bien, con esto hemos terminado con las características estructurales y funcionales del ADN. Es un recordatorio de lo que es célula normal y sus componentes genéticos de la célula. Pero no solamente tenemos genes del ADN, también hay el famoso ARN, que representa al 1% del genoma de la célula, 1,5% del genoma de la célula. ¿Qué es el ARN? Representa a 20.000 genes que se encuentran en el núcleo. Es un ácido ribonucleico, no es como el ADN que es desoxirribonucleico. Este es un ácido ribonucleico, ¿sí? Entonces, es una molécula que contiene la información genética que es copiada por el ADN, que es copiada del ADN, perdón. Entonces, el ARN, ¿qué hace? Copia la información del ADN para llevar esa información luego al citoplasma y en el citoplasma, en diferentes organitos intracitoplasmáticos, copiando esa información, esas características que le ha encomendado el ADN, van a ir a formar proteínas de diferentes estructuras, de diferentes características. Copia la información genética y va a ir a formar, respondiendo a esas características genéticas, el ARN, diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales. Y corresponden al 1,5% del genoma. Quiere decir que el 1,5% del genoma son formadoras de proteínas estructurales, funcionales, y el 95,8% son aquellas que mandan la información genética. Construye proteínas estructurales y funcionales de las células, ya les he dicho, a nivel citoplasmático. Estructuralmente, los genes del ARN está formado por una cadena lineal
¿no es cierto? Y de menor longitud que el del ADN. Como es menos larga, entonces esta cadena de ARN es corta y por eso tiene la capacidad de poder abandonar el núcleo, cargando toda la información genética que le ha dado el ADN. Entonces va al citoplasma y en el citoplasma se va a encargar de formar los diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales. Aquí está su función del ARN, es copiar la información, dice, del ADN. La molécula de ARN contiene nucleótidos formados. Miren, bases nitrogenadas, que son purinas y pirimidinas, que están ahí, la adenina, guanina y uracilocitosina. Hay fosfato y el azúcar, la ribosa. Es muy diferente a la estructura del ADN, el ARN. Tenemos un azúcar que es ribosa, tenemos fosfato y las bases nitrogenadas son también diferentes. Ahí está. Estos genes se desplazan al citoplasma. ¿Por qué? Porque forman cadenas cortas. Y en el citoplasma, ¿qué hacen? Controlan la traducción de la información de genética durante la síntesis de las proteínas. No se olviden que este ARN abandona el núcleo cargando toda la información genética y gracias a esa información genética van a ir a formar proteínas estructurales y funcionales con características especiales respondiendo a la información genética que le ha mandado el ADN. Ahora bien, durante la síntesis de las proteínas celulares que se realizan en los ribosomas citoplasmáticos, son de cadena corta, longitudinales y salen del núcleo al citoplasma. ¿Qué más hacen? Dirigen la síntesis de las proteínas en el citoplasma a partir de la información obtenida del ADN. Copian la información del ADN para llevarlo al citoplasma y formar las diferentes proteínas con las diferentes características. Existe una variedad de formas de ARN que cumplen funciones diferentes en cada célula, funciones específicas en las células. Ahí está, los genes del ARN se desplazan al citoplasma porque son cortas para controlar la traducción de la información genética. Llevan la información genética, las leen, hacen una lectura, las traducen y según esa traducción tienen que sintetizar las proteínas estructurales y funcionales en el ribosoma del citoplasma. Se dice que existen 20.000 genes en cada célula de ARN. Son de cadena corta, son longitudinales, ¿no es cierto?, que salen del núcleo al citoplasma por ser cadenas cortas para dirigir la construcción de proteínas celulares. Dirige la síntesis de las proteínas en el citoplasma a partir de la información obtenida del ADN. Copia la información del ADN. Existen varias formas de ADN que cumplen funciones específicas, ya les decía, y aquí vamos a ver cada uno de estos ARNs. Tenemos el ARN ribosómico, tenemos el ARN de transferencia y tenemos el ARN mensajero. Veamos qué hace el ARN ribosómico. Este ARN ribosómico es esencial para la síntesis de proteínas de los seres vivos. Es el más abundante entre los ARNs. Forma la construcción de la estructura de los ribosomas. Entonces es esencial para que los aminoácidos se conecten en el orden correcto para que se formen las proteínas. O sea, van a ir a unir varios aminoácidos en un orden que ha copiado esa información del ADN. Se asocian a proteínas específicas para formar subunidades ribosómicas pequeñas y grandes. Eso es lo que hace el ribosoma, el ARN ribosómico. El ARN de transferencia se caracteriza porque tiene una estructura en L
tiene un extremo que actúa como un codón donde se unen los aminoácidos y el otro extremo que actúa como un anticodón que se une al ARNM mensajero. Sirve como vínculo o adaptador entre las moléculas de ARN mensajero a través del anticodón y la cadena creciente de los aminoácidos que forman proteínas. Transportan los aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteína. Todo eso realiza el ARN de transferencia. Es transportador, es adaptador, etcétera, para la formación de proteínas. El ARN mensajero es una estructura lineal que tienen algunas horquillas que llegan al citoplasma y este ARN mensajero se va a convertir en aminoácidos en proteínas. Transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas donde se fabrican las proteínas. Entonces, todo eso es lo que hace el código genético de las células. ¿Por qué hacemos este repaso? Porque cuando lleguemos a lo que es alteraciones de ciertas enfermedades, puede ocurrir que falle cualquiera de estos elementos estructurales o funcionales del ADN, elementos estructurales y funcionales del ARN, y por eso es que tenemos que recordar qué es lo que hace el ADN, cómo está formado el ADN, qué es un gen, qué es un codón, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que estamos recordando la estructuración y la formación de proteínas, la estructuración y la función del ADN, del ARN micro, del ARN mensajero, del ARN de transferencia, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, hasta aquí va a estar esta clase. Para la próxima clase vamos a si seguimos nosotros con lo que es la estructura y función del núcleo, tendríamos que ver lo que es la membrana nuclear, cómo está formada la membrana nuclear, lo que es el jugo nuclear, donde se encuentran dispersas la cromatina fibrilar, la cromatina condensada, que es la que representa el cromosoma, que es la cromatina inactiva, y también tendremos que ver lo que es el nucleolo, que es un elemento muy condensado, una estructura condensada sin núcleo, donde se encuentran evidentemente los ribosomas, ¿no es cierto? Y las estructuras fibrilares, las estructuras granulares que se encuentran a nivel del nucleolo. Todo eso vamos a analizar la próxima semana y con eso tendríamos que completar lo que es el núcleo y entraríamos a la estructura y función del citoplasma. Muy bien, muchachos, hasta aquí la clase y nos vemos el miércoles con lo que es estructura del núcleo en la membrana. Vamos a ver membranas nuclear, jugo nuclear, nucleolos, etcétera. Que les vaya bien. Gracias. Doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao.